La madre de 14 años intentaba con dificultad extraer leche materna. Sin embargo, por mucho que lo intentara, no salía ni una sola gota. Resultó que criar a un hijo no era tan sencillo como había imaginado. El tiempo retrocedió 10 meses. Amy, emocionada tras haber faltado al colegio por primera vez con éxito, fue sola a jugar al río y vio a Ryota cerca. Se habían conocido al asistir a la misma academia. Amy corrió alegremente a saludarle. Ambos, aún jóvenes e inexpertos, enseguida se abrieron el uno al otro en ese ambiente despreocupado. En ese momento, un cachorro apareció en el puente, a punto de caer al agua. Sin pensarlo dos veces, Amy corrió hacia él. Ryota tampoco se quedó de brazos cruzados. Al ver a Amy trepar por la barandilla, no pudo evitar preocuparse. Efectivamente, Amy se encontró en peligro. Ryota se lanzó hacia adelante para agarrarla del brazo, pero ambos acabaron cayendo al agua. Afortunadamente, el río era poco profundo y ninguno de los dos resultó herido. Jugaron alegremente en el agua. El cálido sol de la tarde bañaba sus rostros, profundizando el afecto entre ellos. Al caer la tarde, decidieron no volver a casa, sino ir a hacer fotos y jugar. Sin embargo, su aspecto juvenil pronto atrajo la atención de una banda de jóvenes. Ante las exigencias de dinero de los jóvenes, Ryota agarró la mano de Amy y se alejó rápidamente. Pero los jóvenes los persiguieron sin descanso. Al final, los matones los atraparon y los golpearon. Afortunadamente, un grupo de adultos que pasaba por allí ahuyentó a los matones. Aprovechando la oportunidad, la pareja huyó a una pequeña cabaña en la cima de la montaña. Al ver al chico taciturno frente a ella, Amy le limpió suavemente las heridas. Bajo la brillante luz de la luna, la atmósfera entre ellos se volvió gradualmente más íntima. Aunque su comprensión del amor seguía siendo vaga, se atrevieron a albergar pensamientos más atrevidos. A última hora de la noche, Amy regresó a casa. Ante las preguntas ansiosas de su madre, mintió diciendo que se había quedado hasta tarde en la academia. De vuelta en su habitación, Amy contempló las fotos que se había hecho con el chico en el fotomatón. No sentía ni una pizca de arrepentimiento por lo que habían hecho. En cambio, una sonrisa de felicidad se dibujó en su rostro. El tiempo pasó volando y transcurrieron 2 meses. Amy comenzó a sentir poco a poco molestias físicas. Al mirar el calendario de la pared, se dio cuenta de que no había tenido la regla en 2 meses. Durante la clase de educación física, Amy estuvo a punto de desmayarse. De vuelta en el aula, cogió su libro de biología. Al leer las descripciones, Amy no pudo evitar recordar aquella noche, y su corazón comenzó a latir con fuerza por la inquietud. De camino a casa, ver pasar a una mujer embarazada no hizo más que aumentar su ansiedad. Se apresuró a llegar a casa, encendió el ordenador y realizó una prueba online. El resultado: alta probabilidad de embarazo. Se recomienda consultar inmediatamente a un médico. Tumbada en la cama, Amy se sentía completamente perdida. Cuando su padre la llamó para cenar, ella lo mandó a freír espárragos. Al darse cuenta de la angustia de su hija, su madre se acercó a la puerta para consolarla. Su amable madre calmó un poco su estado de nerviosismo. Pero, ¿cómo iba a explicárselo a su madre? Amy finalmente decidió ocultárselo y llamó a Ryota. Sin embargo, la madre de Ryota le ordenó que colgara el teléfono. También le dijo que no se acercara demasiado a chicas problemáticas. Habiendo crecido en un hogar monoparental, Ryota obedeció las palabras de su madre sin cuestionarlas. Al no poder localizar a Ryota, Amy no tuvo más remedio que acudir a su puerta. Desde aquella noche, Ryota no dejaba de repetir: lo siento. Al fin y al cabo, Ryota solo tenía 15 años. Tampoco sabía cómo afrontar su relación. De camino al colegio, Amy le preguntó indirectamente a Ryota si le gustaban los niños. Ryota le preguntó por qué le preguntaba eso. Sintiéndose algo desanimada, Amy le preguntó entonces a qué edad pensaba casarse Ryota. Influenciado por su padre, Ryota no tenía intención de casarse. Después de pensarlo mucho, Amy llegó a la farmacia, se quitó el pañuelo rojo del pecho y entró, mirando fijamente los kits de prueba de embarazo en la estantería. Tembló al coger uno. Sin embargo, el dinero que tenía en el bolsillo no era suficiente para pagarlo. Sin otra opción, Amy huyó sin pagar, corriendo hasta su casa y cerrando la puerta con llave. Solo entonces Amy se dio cuenta de que era la primera vez que robaba. Pero ahora no era momento para esos pensamientos. Con el corazón encogido, se apresuró a hacerse la prueba. Las 2 rayas sumieron a Amy en la desesperación. Fue al lugar de trabajo de su madre, incapaz de soportar añadir más cargas a su madre. Amy se cambió el uniforme escolar por ropa más madura antes de dirigirse al hospital. Pero la enfermera le informó de que, al ser demasiado joven y no tener tarjeta sanitaria, tendría que pagar el coste total. Sin otra opción, Amy huyó apresuradamente. Al regresar a casa y encontrar a su hija tan abatida, la preocupación de su madre se intensificó. Sin embargo, Amy se negó a hablar. Al día siguiente, cuando Amy se marchó al colegio, su madre descubrió el kit de prueba de embarazo mientras ordenaba su habitación. Cuando Amy regresó, su madre no estalló de ira, sino que le preguntó con delicadeza qué había pasado. Su madre, luchando por ocultar su asombro, le preguntó urgentemente si la habían coaccionado, pero su hija declaró que había concebido por amor. Volviendo a la realidad,
Su madre la llevó rápidamente al hospital. Este mismo hospital era donde había nacido la propia Amy. El médico y la madre de Amy eran amigos desde hacía mucho tiempo. Amy dijo, por favor, examíneme. Creo que estoy embarazada, para evitarle a su madre cualquier vergüenza. El médico no mostró ninguna reacción visible. Tras el examen, Amy vio a su hijo por primera vez. A continuación, el médico le explicó el procedimiento de aborto. Ahora estaba embarazada de 9 semanas y el momento óptimo para interrumpir el embarazo era antes de las 12 semanas. De repente, Amy preguntó si podía dar a luz al niño. De camino a casa, Reiko golpeó a su hija por primera vez, pero pronto la abrazó con ternura. Al llegar a casa, Reiko informó a su marido de la situación. Su marido afirmó que todo era parte de una broma pesada, pero su expresión se volvió cada vez más inquieta. Solo cuando Reiko le mostró el certificado del hospital, su compostura finalmente se quebró. Exigió a su hija que llamara al chico inmediatamente. Esa bestia irresponsable merecía que le rompieran las piernas. Pero Amy siguió defendiendo a Ryota, insistiendo en que se amaban de verdad. Al ser menor de edad, Amy, naturalmente, no podía comprender el dolor que sentía su padre. Sin embargo, las palabras de su padre permanecieron en su mente, así que marcó el número de Ryota. Ryota se negó deliberadamente a contestar. Amy le dejó un mensaje en el buzón de voz, pidiéndole que se reuniera con ella. Ryota finalmente llegó puntual. Bajo la suave brisa nocturna, Amy le confesó sus sentimientos a Ryota, aunque no era muy hábil para expresarse. Ryota reconoció sus sentimientos por Amy, convencida de que él sentía lo mismo. Amy le reveló que estaba embarazada, ignorando la expresión de asombro de Ryota. Declaró su intención de tener al niño. Ryota confesó que su mente estaba en blanco. Acordaron volver a verse a la noche siguiente, cuando él le daría una respuesta a Amy. Mientras tanto, los padres de Amy habían localizado la residencia de Ryota. La opulenta villa que tenían ante ellos los dejó algo intimidados. La madre de Ryota los confundió con vendedores. Cuando le explicaron el motivo de su visita, los recibió con absoluto desprecio. Los padres de Amy no esperaban tanta arrogancia y descortesía por parte de la madre de Ryota. El padre de Amy, enfurecido, se dio la vuelta y se marchó. De vuelta en el coche, lloró amargamente. Sin embargo, pronto aceptaron la realidad. El bienestar de su hija era lo más importante ahora. Se arrodillaron ante su hija, suplicándole sin cesar. Sin embargo, Amy se mantuvo firme en su decisión de llevar el embarazo a término. Al oír esto, sus padres se angustiaron aún más. Tú también eres todavía una niña, le dijeron. ¿Cómo vas a poder asumir las responsabilidades de la maternidad? Además, continuaron, la familia de Ryota no lo aprueba. El niño nacerá sin padre. Eso sería irresponsable para con el bebé. Insistieron, por lo tanto, instaron a su hija a que abortara sin demora. Amy se negó a aceptar y suplicó a sus padres que le dieran un día más para pensarlo. Por la tarde, llegó temprano al lugar acordado. Al ver a la feliz familia de tres cerca, Amy estaba ansiosa por escuchar la respuesta de Ryota. Pero entonces Ryota llamó diciendo que tenía que asistir a una sesión de la academia y que no podía acudir. También le dijo a Amy que interrumpiera el embarazo y olvidara toda esta farsa. Al regresar a casa, Amy se aferró a su madre, llorando desconsoladamente. Poco a poco se dio cuenta de las buenas intenciones de sus padres. Decidió interrumpir el embarazo. El médico expresó su alivio por la decisión de Amy, ya que los embarazos adolescentes a menudo suponen riesgos que pueden poner en peligro la vida. Amy creía que su elección ofrecía el mejor resultado para todos. El médico se preparó inmediatamente para la intervención. Reiko acompañó a su hija a la sala de recuperación. Para consolarla, se tumbó a su lado en la cama. Entonces, el sonido del llanto de un recién nacido llegó desde la sala contigua, conmovida por esta nueva vida que llegaba al mundo. La idea de interrumpir el embarazo de su propio hijo hizo que su determinación vacilara. Amy se disculpó repetidamente con su madre. Luego, desafiando el aguacero, huyó del hospital. Su madre corrió tras ella. Cuando Amy cruzaba la calle, se produjo un accidente. Afortunadamente, solo sufrió heridas leves. Sin embargo, Amy prestó poca atención a su propio estado y, en cambio, se sintió cada vez más preocupada por su bebé nonato. Al saber que el bebé estaba ileso, dio un suspiro de alivio. Su padre intuyó que algo iba mal y la confrontó. ¿No habíamos acordado interrumpir el embarazo? Ante las preguntas de su padre, Amy se sintió demasiado avergonzada para mirarlo a los ojos y salió cojeando de la habitación. Reiko agarró a su marido y le explicó lo que había pasado. Con el permiso del médico, había llevado a su hija a la sala de neonatos. Reiko quería que su hija comprendiera lo difícil que era criar a un hijo. Amy parecía entender la intención de su madre, pero aún así decidió dar a luz. Al ver a su hija, que parecía poseída, la madre se sintió completamente agotada. Sin embargo, pasara lo que pasara, no podía tolerar la imprudencia de su hija. Para no herir el orgullo de su hija, había cosas que la madre nunca había dicho. Pero al ver la obstinación de su hija, la madre ya no pudo contenerse. Tener un hijo a tu edad es una irresponsabilidad. Seas quien seas, dada tu situación actual, ¿qué capacidad tienes para criar a un niño hasta la edad adulta? Además,
Toda tu vida dará un giro completo. Dejar los estudios para criar a un hijo no solo te costaría tus amigos, sino también tu lugar en la sociedad. En cuanto a los sueños, eran completamente absurdos. Amy nunca había visto a su madre tan severa. Las lágrimas de dolor brotaron de sus ojos. Reiko reprendió a su hija. ¿De verdad crees que alguien que llora ante la más mínima crítica es apta para ser madre? Amy regresó a la puerta de la sala de partos. Indecisa. Esa noche, al regresar a casa, el hermano menor de Amy encontró a Ryota de pie en la entrada. Evitar la responsabilidad nunca había sido la verdadera intención de Ryota. Todo esto había sido obstaculizado por su madre, que anhelaba que su hijo alcanzara la grandeza. Ryota vivía en un estado de autorreproche y culpa. Decidió que esta vez, pasara lo que pasara, desafiaría la decisión de su madre. El padre de Amy reprendió airadamente a Ryota. Deseaba que Ryota desapareciera para siempre del mundo de su hija. Ryota regresó a casa aturdido. Su madre ya había preparado su pasaporte. Sabía muy bien que era una astuta estrategia de su madre para que abandonara el asunto. Sin embargo, Ryota recordó las palabras del padre de Amy. Dado que ya se había interrumpido el embarazo, quizás separarse era lo mejor para ambos. Así que Ryota decidió aceptar los planes de su madre. Antes de partir, visitó la tienda del tío de Amy. El tío llamó a Amy por teléfono para informarle de que Ryota se marchaba del país. También le dejó un mensaje: lo siento, pero nunca me he arrepentido de haberte conocido. Fue precisamente la despedida de Ryota lo que hizo que Amy, que ya había decidido interrumpir el embarazo, volviera a dudar. Amy se puso el uniforme escolar y se preparó para ir al colegio. La noticia de su embarazo ya se había extendido por todo el colegio. Su madre también llegó a la oficina del colegio. Reiko se disculpó repetidamente ante la dirección del colegio, afirmando que su hija estaba dispuesta a abortar y suplicando al colegio que le diera otra oportunidad. En ese momento, Amy ya había entrado en su clase y había anunciado abiertamente su embarazo. Declaró que llevaría el embarazo a término, si su madre hubiera estado presente. Las palabras de su hija podrían haberla llevado a la muerte. Sin embargo, Amy explicó sus razones ante sus compañeros de clase. Al principio, al descubrir el embarazo, ella también había entrado en pánico. Sus padres sufrieron profundamente por su error. En cuanto al padre del bebé, nunca volverían a verse, pero él había dicho que conocerla le había hecho sentir verdaderamente feliz, y ella también estaba deseando conocer a su bebé, al igual que mi madre me dio a luz para conocerme. Reiko, de pie en la puerta del aula, escuchó las valientes palabras de su hija y no pudo contener las lágrimas. Después de despedirse de sus compañeros de clase, Amy miró a su madre con culpa. Esperaba el perdón de su madre, pero no lloró, porque su madre siempre le había dicho que alguien que llora por cualquier cosa no tiene derecho a ser madre. Amy llamó a su madre y le tendió su pequeña mano. Aunque el corazón de su madre estaba destrozado, decidió tomar la mano de su hija, porque, pasara lo que pasara, siempre sería su hija. Sin embargo, de vuelta a casa, la madre hizo un último esfuerzo. Le dijo a su hija que había consultado al médico. A tu edad, las que tienen hijos rara vez consiguen criarlos adecuadamente. El niño acabará en un hogar infantil o será dado en adopción. Reiko esperaba que su hija reconsiderara su decisión. Amy respondió que estaba preparada para ello. Al ver la determinación de su hija, Reiko se sintió completamente impotente y solo pudo consentir en silencio. A continuación, el médico explicó los peligros a los que se enfrentarían las madres jóvenes. El padre de Amy se asustó aún más al oír esto. Culpó a su esposa por su irresponsabilidad, acusándola de ponerse del lado de su hija de forma imprudente en un asunto tan grave. Reiko preguntó: ¿hacer esto realmente hará feliz a Amy? Fumiya se quedó en silencio tras oír las palabras de su esposa. El médico también le preguntó a Amy: ¿estás realmente preparada? Mucha gente hablará a tus espaldas. Sin embargo, Amy declaró su determinación. Por muy doloroso que sea, encontraré la fuerza para mi hijo. Su fortaleza y convicción conmovieron incluso al médico. Al regresar a casa, se encontraron con la madre de Ryota esperándolos allí. Irrumpió en la casa de Amy, gritando el nombre de su hijo. Amy estaba desconcertada. ¿No se había ido Ryota al extranjero ayer? Resulta que, al llegar al aeropuerto ayer, Ryota no se atrevió a seguir adelante. El cuerpo y la mente de Amy estaban heridos por su culpa, y él la abandonó en ese momento crítico, por mucho que su madre intentara detenerlo. Ryota se marchó sin mirar atrás. Hasta el día de hoy, no hay señales de Ryota. Abrazó a Amy, disculpándose profusamente, con la esperanza de que ella le revelara el paradero de Ryota. Amy insistió en que realmente no lo sabía y que no había interrumpido el embarazo. La expresión de la madre de Ryota se endureció al instante. Temía que Amy intentara utilizar al niño para atarse a su familia. Amy también se inquietó por Ryota. De vuelta en su habitación, llamó a Ryota, pero no obtuvo respuesta. Después de una larga espera, Amy finalmente recibió una llamada de su tío. Resultó que Ryota estaba en la tienda de su tío. Amy, desesperada por encontrarlo, fue detenida por su padre. Si realmente das a luz, él no reconocerá al niño, le advirtió. Amy insistió en que necesitaba enfrentarse a Ryota. Prometió que sería su última reunión. Mientras tanto, la madre de Ryota seguía buscando a su hijo. Al ver las fotos de la cabina fotográfica,
se dio la vuelta y las tiró a la basura. En ese momento, un periodista llegó a su puerta. Era evidente que no se llevaba bien con la madre de Rayota. Cuando vio lo que el hombre le entregó, se le cayó el alma a los pies. El periodista afirmó que esta historia sería la noticia de portada de la semana siguiente. La madre de Rayota le preguntó cuánto quería, pero el hombre respondió que era simplemente el deber de un periodista. Amy llegó a la tienda acompañada de su madre, ante su petición de hablar en privado. Reiko pareció dudar, pero accedió. Al fin y al cabo, se trataba de un asunto entre dos niños. La calle, cubierta de hojas otoñales doradas, hacía que sus figuras parecieran especialmente pequeñas y frágiles. Parecía totalmente incongruente con sus inminentes roles como padres. Rayota expresó una profunda culpa, deseando desesperadamente hacer algo por Amy, pero sintiéndose totalmente impotente. Amy le dijo que no tenía por qué culparse tan duramente, ya que el bebé que llevaba en su vientre seguía allí. Había decidido dar a luz y criar al niño sola. Si los dos nos convertimos en padres, tendremos que abandonar los estudios, así que criaré al niño sola. Tú debes estudiar mucho. En ese momento, llegó la madre de Rayota. Mientras veía cómo el coche se alejaba, Amy se despidió en silencio de Rayota. Aunque había jurado no llorar tan fácilmente, las lágrimas brotaron de sus ojos. Era difícil imaginar lo arduo que sería el camino que le esperaba a Amy. La familia que antes era feliz ahora estaba envuelta en la tristeza. Su hermano menor se negaba a hablar con ella, e incluso su amable padre se distanció gradualmente. Parecía algo desanimada, pero nunca consideró cambiar de opinión. Su madre la acompañó al hospital para una revisión. Hoy se cumplían 12 semanas de embarazo. El médico informó a Amy de que, después de esta semana, ya no se podría interrumpir el embarazo. La expresión de Amy seguía siendo firme. A su edad, no prestaba atención a las preocupaciones de sus padres ni a las cargas de la vida. Al ver esto, el médico se abstuvo de hacer más comentarios. A continuación, le explicó a Amy los diversos síntomas del embarazo, asegurándole que todos eran normales y que no debía preocuparse en exceso, al tiempo que le insistió en la necesidad de mantener la calma en todo momento. Durante una pausa en la exploración de Amy, la expresión del médico se volvió grave. Sacó una revista con un titular que anunciaba el embarazo de Amy. Además, el periodista había exagerado la historia, describiendo a Amy como una estudiante de secundaria con una vida privada caótica. Este reportaje sensacionalista se convirtió rápidamente en la comidilla de la ciudad. La vida de toda la familia Amy se vio afectada. Fumiya se enfrentó a un ostracismo constante en el trabajo e incluso corrió el riesgo de ser despedido. Reiko soportó la discriminación de sus compañeros. Incluso su hermano pequeño fue aislado por sus compañeros de clase. Rayota se vio igualmente afectado. Se convirtió en objeto de burlas por parte de toda su clase. Al ver esto, su madre le instó a quedarse en casa y descansar, hasta que pudiera suprimir el escándalo antes de que él volviera al colegio. Pero Rayota insistió en asistir a clase, porque eso era lo que Amy habría esperado de él. Por muy difícil que fuera, lo afrontaría con valentía. La madre enfurecida volvió a llamar a la puerta. Seguía exigiendo a Amy que interrumpiera el embarazo, porque el nacimiento del niño arruinaría inevitablemente el futuro de mi hijo. Amy juró que, tras el nacimiento del niño, nunca revelaría la identidad del padre a nadie. Sin embargo, la madre de Rayota destrozó su ingenua ilusión. El asunto ya se había hecho público. El recién nacido sería una prueba irrefutable. Para entonces, incluso el control de daños más agresivo resultaría inútil. Tanto tú como mi hijo cargaríais con esta mancha de por vida. Dices que amas a mi hijo. ¿Es así como lo demuestras? El tono de la madre de Rayota se fue volviendo cada vez más suplicante. Esperaba que Amy lo pensara seriamente. Amy podía sentir la sinceridad en sus palabras. Contemplando la revista sobre la mesa, se sumió en sus pensamientos. Sonó el teléfono de la mesa. Después de contestar, Amy salió apresuradamente de la casa. Al ver a los vecinos cuchicheando a sus espaldas, Amy no pudo más que escabullirse. Resultó que el profesor había encontrado al hermano menor de Amy en el parque. Sin embargo, a esa hora, debería haber estado en la escuela. Al ver que su hermano no quería enfrentarse a ella, Amy supo que debía ser por su situación. Para evitar que su familia se viera implicada, Amy decidió mudarse. Al enterarse de esto, Fumiya solo pudo recurrir a su esposa en busca de ayuda. Pero Reiko estaba de acuerdo con las palabras de su hija. Si su hija permanecía en esa casa, la vida se volvería insoportable. Confuso, Fumiya se apresuró a detenerla, pero su esposa se limitó a sonreír. Tener un hijo a los 14 años inevitablemente da lugar a chismes. Su madre se había preparado para ello desde hacía tiempo. Le dijo a su hija que no dijera tonterías sobre mudarse. ¿Por qué? Vayas donde vayas, no cambiará el hecho de que tuviste un hijo a los 14 años. Siempre serás una madre que tuvo un hijo a los 14 años. Si sigues huyendo, ¿no serás capaz de volver a casa nunca? Nunca volverás a probar mi cocina. Nunca volverás a escuchar las bromas tontas de papá. Si ese es el caso, entonces vive bien en casa. Mientras nuestra familia permanezca unida, no tenemos que temer los chismes de los demás. De vuelta en su habitación, Amy ya no pudo contener las lágrimas. El amor de su familia solo aumentaba su culpa. ¿Cuándo podría compensárselo? Sin embargo,
Ese mismo peso hizo que Amy se hiciera más fuerte. Dobló cuidadosamente su uniforme escolar y lo guardó en una caja, sin temer ya las miradas punzantes de los demás. Sus padres trabajaban aún más duro, ya que les esperaba una nueva responsabilidad. El profesor de Amy hizo una última petición al director. Tras una prolongada angustia y confusión, todos habían aceptado la realidad. Solo la madre de Ryota seguía sin poder aceptarla. Su empresa ya se enfrentaba a una crisis financiera. Este incidente dañó su reputación, agravando los problemas de la empresa. Insistió en enviar a su hijo al extranjero, pero Ryota seguía sin ser consciente de la gravedad de la situación. Su madre se sentía impotente y atormentada. Una empresa podía reconstruirse si fracasaba, pero si la vida de su hijo quedaba arruinada, ¿para qué habrían servido todos sus años de duro trabajo? Aunque Amy había prometido no volver a ponerse en contacto con Ryota, las dificultades de criar a un hijo sola estaban más allá de la comprensión de un joven sin experiencia. Después de mucho deliberar, la madre de Ryota envió una carta de acuerdo a la familia de Amy. Si Amy insistía en quedarse con el niño, eso no tendría nada que ver con Ryota. Si la mujer firmaba, la madre de Ryota le ofrecía 20 millones de yenes como compensación. Si se negaba, llevaría el asunto a los tribunales. Fumiya estaba furioso. No todo se podía resolver con dinero. La madre de Ryota estaba completamente destrozada. Amy estaba descansando en casa cuando su profesora la visitó inesperadamente. Resultó que la profesora también se compadecía de esta desafortunada estudiante. Suplicó repetidamente al director. Gracias a sus persistentes esfuerzos, el director finalmente accedió a no expulsar a Amy. Una vez que Amy hubiera resuelto sus asuntos personales, podría volver al colegio. La indulgencia del colegio motivó aún más a Amy para convertirse en una madre competente. Amy se inscribió en las clases prenatales del hospital. Cada futura madre se presentó por turno. Después de que Amy terminara su presentación, la sala quedó completamente en silencio. Todas miraron a Amy en silencio, atónitas. La profesora aplaudió apresuradamente para romper el silencio incómodo, y solo entonces todas volvieron a la realidad. Después de la clase, al ver que todas las demás futuras madres eran recogidas y llevadas por sus maridos, Amy sintió una punzada de inquietud. Al ver esto, la profesora consoló a Amy. Aunque eres joven, con dedicación, sin duda puedes convertirte en una madre competente. Sin embargo, los asuntos relacionados con tu situación vital requieren una seria consideración. Reiko llegó a la casa de Ryota para devolver el documento del compromiso. La madre de Ryota observó la sección de la firma vacía y le preguntó si no estaba satisfecha con el precio. Si es así, podría subirlo aún más. Pero Reiko respondió, esto no es algo que se pueda resolver con dinero. La madre de Ryota respondió con una sonrisa burlona. Solo una ama de casa diría semejante tontería. Vosotras dependéis únicamente de vuestros maridos y no comprendéis la importancia del dinero. ¿De verdad creéis que para criar a un hijo solo se necesita amor en el corazón? Una niña de 14 años carece de discernimiento. Es precisamente entonces cuando las madres debemos tomar decisiones por ellas. Sin embargo, tú seguiste los caprichos de tu hija, descarriándola a una edad tan temprana. ¿No es esto un fracaso como madre? Pero al ver a mi hija, tan joven y sin embargo decidida a asumir la responsabilidad de su hijo por nacer, no pude sino respetar y comprender los deseos de Amy. Las dos madres chocaron por sus filosofías sobre la crianza de los hijos, y cada una parecía tener argumentos válidos. Sin embargo, el resultado resultó algo insatisfactorio para ambas. Al regresar a casa esa noche, Reiko le entregó el documento del compromiso a su hija, dado que Amy había elegido su propio camino. Esta cuestión debía ser realmente decisión suya. Después de leerlo, Amy dijo que lo firmaría. ¿Por qué? Incluso sin este incidente, nunca había considerado hacer responsable a Ryota. Sus padres respetaron la decisión de su hija, pero su padre se negó a aceptar los 20 millones de yenes de la madre de Ryota. Aceptar ese dinero alteraría la naturaleza de la situación. Fumiya deseaba preservar el último vestigio de dignidad de la familia. Además, sin este dinero, tu madre y yo aún podemos cuidar del niño que llevas en tu vientre. Amy estaba de acuerdo con las palabras de su padre, pero tenía una petición. Una vez que alcanzara la mayoría de edad, deseaba trabajar para mantener al niño. Sin embargo, no tenía ni idea de por dónde empezar con el empleo. Esperaba que su padre pudiera enseñarle cómo abordar el trabajo. Su padre aceptó de buen grado, pero le insistió en que la prioridad de Amy ahora era descansar en casa y centrarse en dar a luz a un bebé sano. Con lágrimas en los ojos, Amy firmó el acuerdo. A partir de ese día, el padre del niño no tendría más relación con ella. Fumiya llevó el acuerdo a la casa de Ryota. La madre de Ryota no estaba por ninguna parte. Fumiya le informó a Ryota, hemos firmado el acuerdo, pero no aceptaremos ni un solo centavo de ti. Ryota estaba completamente desconcertado. Al abrir el sobre y leer su contenido, se enfureció y fue a enfrentarse a su madre. Le exigió saber por qué había hecho algo así. Su madre le explicó que era por su bien. Si no marcaban una línea clara ahora, sería demasiado tarde una vez que naciera el niño. Ryota, abatido, llegó a la puerta de Amy. Quería explicarle que no sabía nada de todo esto, pero, recordando las palabras anteriores de Amy sobre no volver a verse nunca más, Ryota decidió respetar su acuerdo. En su lugar,
Se dirigió a un lugar al que habían ido juntos una vez y se quedó allí, perdido en sus pensamientos. Casualmente, Amy pasó por allí después de terminar su clase de crianza. Al ver esa figura familiar en la pasarela, Amy luchó desesperadamente contra el impulso de bajarse del autobús. En el último momento, logró contenerse. Aún así, bajó la ventanilla y llamó a Ryota. El autobús se alejó cada vez más hasta que la figura de Ryota desapareció de su vista. Solo entonces Amy apartó la mirada. Después de bajarse, los copos de nieve comenzaron a caer del cielo. Amy se ajustó el camisón, pero entonces empezó a sentir un dolor sordo en el abdomen. Intentó caminar hasta casa, pero tras dar solo unos pasos, el dolor le impedía mantenerse en pie. Amy acabó desplomándose en la carretera. Su padre la llevó rápidamente al hospital. El médico dijo que el estado de Amy se había estabilizado. Sin embargo, el dolor abdominal no era una buena señal. Aconsejó a Amy que ingresara en el hospital lo antes posible. Al fin y al cabo, aún era muy joven y se encontraba en plena etapa de desarrollo. Era inevitable que surgieran ciertas complicaciones. Había que proteger sus emociones de cualquier angustia adicional. Junko entró corriendo en la habitación y le pidió frenéticamente a su hijo que hiciera las maletas y se preparara para marcharse. La empresa se enfrentaba ahora a una crisis de deuda. A la mañana siguiente, una multitud de cobradores de deudas se había reunido ante la puerta, pero Junko ya se había llevado a su hijo y se había registrado en un hotel. Consoló a su hijo, al tiempo que se tranquilizaba a sí misma. Amy también recuperó la conciencia en el hospital. Su embarazo había provocado un aumento peligroso de su presión arterial. El médico aconsejó la hospitalización inmediata de Amy. El esfuerzo físico del embarazo superaba con creces las previsiones iniciales. Si su presión arterial seguía sin controlarse, el parto podría resultar peligroso. Reiko se esforzó por hablar. Entonces debemos interrumpir el embarazo para salvar a Amy. El médico le aseguró: protegeré tanto a la madre como al niño. Reiko siguió el consejo del médico e ingresó a su hija en la sala. Su hermano menor le llevó flores. Su tío y su tía le enviaron un osito de peluche. Amy sonrió radiante al ver los regalos. Sin embargo, su despistado tío soltó algo que no debía. Reveló la agitación que se vivía en la casa de la familia de Ryota. Aunque Reiko le interrumpió rápidamente, las sospechas de Amy se despertaron. Ante las insistentes preguntas de su hija, su madre no ocultó nada. A pesar de las instrucciones del médico de mantener a Amy emocionalmente estable, los secretos no pueden permanecer ocultos para siempre. Al enterarse de la agitación que se vivía en la casa de Ryota, Amy se preocupó profundamente. Como era de esperar, su padre la consoló, explicándole que las grandes empresas como la de Ryota se enfrentaban inevitablemente a turbulencias. Le aseguró que las cosas quizá no fueran tan graves como imaginaba y le recordó que ya no tenían ninguna relación con él. Amy recordó el compromiso que había firmado. Tu constante indecisión no es buena para la niña, le advirtió. Sin embargo, Amy seguía profundamente preocupada por Ryota. La situación en la casa de Ryota era realmente grave. Para conseguir fondos, Junko había recurrido a arrodillarse ante los inversores. Su anterior compostura había sido una fachada forzada. Al ver a su madre tan angustiada por primera vez, a Ryota se le llenaron los ojos de lágrimas. Una vez que los inversores se marcharon, Junko empacó apresuradamente sus pertenencias. Ryota le imploró a su madre que dejara de esforzarse tanto. No necesitaba una madre que fuera presidenta de una empresa, ni requería una vida de lujo. Ryota insistió en que su madre ya no tenía que trabajar tan duro, porque él ya era mayor. Podía trabajar duro para ganar dinero y pagarle. Pero Junko sentía que su hijo aún tenía un largo camino por recorrer. Mientras tanto, Amy dio la bienvenida a una nueva compañera de piso. Al ver a Amy, la mujer no mostró sorpresa, sino que expresó envidia por el hecho de que Amy pudiera ser madre a su edad. Sin embargo, al momento siguiente, su abdomen comenzó a palpitar con los dolores del parto. Ninguna postura le proporcionaba alivio. El sudor frío brotaba a medida que aumentaba el dolor. Amy le preguntó ansiosa si debía llamar a una enfermera. Pero la mujer, que ya era madre de 2 hijos, lo descartó como algo rutinario. En ese momento, todas las mujeres eran iguales, ya fueran jóvenes o mayores, casadas o solteras, ricas o pobres. Todas debían soportar este dolor solas. Aunque el estado de la mujer inquietaba un poco a Amy, lo que más le impresionó fue su optimismo y fortaleza. Antes de que se dieran cuenta, Amy estaba embarazada de 34 semanas. Reiko había dejado deliberadamente su trabajo para cuidar en casa de su hija con movilidad reducida. Cuando su marido regresó del trabajo, le sugirió que se hicieran una foto de familia, ya que la próxima vez que se fotografiaran juntos, ya no serían 4. Fumiya colocó la cámara en la puerta y les indicó que se colocaran en su sitio. Cuando pasaron 2 vecinos, les indicó educadamente que pasaran primero. Sin embargo, los vecinos señalaron y susurraron sobre el vientre hinchado de Amy. La familia parecía totalmente indiferente, pero cuando Fumiya se agachó para hacer la foto, las lágrimas brotaron silenciosamente de sus ojos. Se armó de valor y se las secó. El clic del obturador capturó a su familia de 4 miembros en un momento de felicidad. Al día siguiente,
Amy salió a comprar ropa para el bebé. Mientras descansaba sentada al borde de la carretera, sintió un dolor agudo en el abdomen. Llamó rápidamente a su madre por teléfono. Aunque no tenía experiencia en partos, intuyó instintivamente que había comenzado el trabajo de parto. Reiko abrió el calendario. Su hija se adelantaba un mes a la fecha prevista para el parto. Corrió hacia el lugar donde se encontraba su hija. En ese momento, el editor del periódico pasó por allí. Le preguntó con ansiedad si debía llamar a una ambulancia para la joven. Amy insistió en que no era necesario, diciendo que su madre llegaría pronto. Sin embargo, al momento siguiente, el estado de Amy empeoró drásticamente. Takeo paró un taxi y preguntó a qué hospital debía llevar a Amy. Con gran esfuerzo, Amy sacó su agenda, en la que figuraba la dirección del hospital. Después de llevar a Amy al hospital, Takeo regresó al taxi y descubrió la agenda que ella había dejado olvidada. Reiko también llegó al hospital. Con el corazón encogido al ver el sufrimiento de su hija, se arrodilló junto a la cama y animó a su hija. Fumiya, en el trabajo, estaba distraído. Un compañero, ajeno a la situación, le preguntó si su hija tenía un examen. Tras examinarla, la doctora confirmó que Amy estaba de parto. Un mes antes de la fecha prevista, ordenó a las enfermeras que se prepararan para el parto. La doctora les aseguró que no había motivo para preocuparse en exceso, aunque el feto pesaba menos de 2 kilogramos. Al haber superado las 34 semanas, podía sobrevivir fuera del útero. Se comprometió a hacer todo lo posible para garantizar que Amy diera a luz sin complicaciones. En ese momento, llegó el padre de Amy. Al acercarse a la puerta, luchó por mantener la compostura. Sin embargo, la tez de Amy se volvió cada vez más pálida. Sus padres intuyeron que algo iba muy mal. El examen del médico reveló que Amy había sufrido un desprendimiento de placenta. Su vida corría un peligro inminente. El médico aconsejó trasladar a Amy inmediatamente al hospital de la ciudad. Allí le practicarían una cesárea de urgencia. El estado de Amy se deterioró rápidamente mientras toda la familia se reunía a su lado. Le cogieron las manos y le dieron ánimos constantemente. Las ambulancias la llevaron rápidamente al hospital de la ciudad. Aunque estaba casi inconsciente, seguía murmurando el nombre de Ryota. Al ver a su hija entrar en el quirófano, las lágrimas de su madre finalmente brotaron. Fumiya, desesperado por cumplir el deseo de su hija, llamó urgentemente a Ryota, pero no pudo localizarlo. En ese momento, Takeo llegó y le dio la dirección de Ryota a su padre. Resultó que, al ver el cuaderno de Amy, había descubierto las fotos de Amy y Ryota juntos en el fotomatón, junto con las sinceras anotaciones que Amy había escrito. Al recordar sus anteriores informes en los que desacreditaba deliberadamente a Amy, Takeo sintió un profundo remordimiento. Decidió hacer algo por esta chica valiente y resistente, movilizando todos los recursos del periódico. Finalmente localizaron la dirección de Ryota. Poco después, llegó la profesora de Amy. Le entregó a Reiko el cuaderno lleno de buenos deseos de sus compañeros de clase, aunque muchos se habían opuesto inicialmente a Amy. En ese momento crítico, todos se unieron para apoyarla. Fumiya localizó a Ryota en esa dirección. Aunque lo encontró, fue rechazado. Ryota, acosado por los acreedores, ya estaba en vilo. El frágil joven no se atrevía a asumir más responsabilidades. Mientras tanto, gracias a los esfuerzos de los médicos y enfermeras, el bebé nació sano y salvo. Sin embargo, el estado de Amy seguía siendo crítico. Su cuerpo inmaduro sufrió una grave hemorragia durante la operación. Los médicos no podían predecir si sobreviviría. Tras una noche de tratamiento de urgencia, Amy estaba fuera de peligro inmediato, pero seguía inconsciente. Se desconocía cuándo podría despertar. Fumiya observaba a su hija inconsciente, con las emociones fuera de control. El médico explicó que el parto conllevaba riesgos inherentes. Lo único que podían hacer ahora era esperar en silencio. En ese momento, se acercó un médico, informó a los padres de Amy de que el estado del bebé se había estabilizado, pero Fumiya declaró que no estaba en condiciones de recibir esa noticia. Su hija seguía en la cama del hospital, con la vida en juego. Reiko insistió en ver al bebé. Al fin y al cabo, era el hijo por el que su hija había luchado tanto para traerlo al mundo. De camino a la sala de partos, el médico les informó de que el bebé pesaba solo 1.600 gramos. Reiko no pudo evitar preocuparse, ya que era apenas la mitad del peso medio de un recién nacido. Al ver al bebé, se le llenaron los ojos de lágrimas. Era el testimonio del sacrificio de su hija y la continuación de la vida. El médico comentó que el bebé era muy resistente, ya que respiraba por sí solo a pesar de su escaso peso. Parecía que la niña había heredado la fortaleza y el coraje de su madre. Los días pasaban confusos, pero Amy no daba señales de recuperar la conciencia. Entonces, inesperadamente, Ryota, que había estado desaparecido durante tanto tiempo, vino a buscarla. Al contemplar el cuerpo inconsciente de Amy, se sintió demasiado culpable como para acercarse. Todo era culpa suya que ella estuviera en ese estado. Pero en ese momento, Amy pareció sentir el remordimiento de Ryota y mostró un leve atisbo de despertar. Ryota se dio la vuelta y huyó, incapaz de mirar a Amy a la cara. Pero Fumiya le instó, al menos deberías ver al bebé. Ryota llegó a la sala de neonatos. Al contemplar la diminuta vida en la incubadora,
Se le llenaron los ojos de lágrimas. Salió corriendo sin mirar atrás, volviendo a toda prisa a aquel destartalado piso de alquiler. Ante su madre indigente, Ryota le repitió varias veces que Amy había dado a luz a una niña. Quería que su madre afrontara la realidad, aunque fracasaran. ¿Qué se podía hacer? Al menos, seguimos vivos. Eso es nuestro tesoro más preciado. Ryota declaró que no quería continuar sus estudios y que tenía intención de buscar trabajo después de terminar la secundaria. Junko reprendió airadamente a su hijo por pensar que encontrar trabajo era tan sencillo. Mientras tanto, Amy finalmente recuperó la conciencia. El médico se acercó a Amy con un sacaleches, aunque la herida de la cesárea aún le latía levemente. Amy tenía que empezar a amamantar a su bebé, porque la leche materna es el mejor alimento para un niño. Sin embargo, por mucho que lo intentara Amy, incluso haciendo muecas de dolor, no le salía ni una gota de leche. Resultó que, tras soportar el calvario del parto, solo había dado el primer paso. Amy se lamentaba de no ser digna de ser madre. Al ver esto, el médico se apresuró a consolarla. Muchas madres no tienen leche materna, pero sus bebés crecen sanos. Quizás su cuerpo está demasiado débil después de la operación. Descanse bien y ya le saldrá. Ryota buscó a un periodista y le expresó su deseo de asumir sus responsabilidades como padre. Esperaba que el periodista pudiera recomendarle un trabajo. Takeo comentó: aún no has dejado atrás tu naturaleza de niño mimado. En un país desarrollado como este, si estás en buena forma física y gozas de buena salud, ¿qué trabajo no puedes hacer? Si realmente deseas mantener a tu hijo de forma independiente, debes encargarte personalmente de encontrar trabajo. Esto representa tu primer paso hacia la madurez. Aunque Ryota no consiguió empleo durante esta visita, las palabras del periodista resultaron ser su mayor ayuda. Amy seguía intentando amamantar a su bebé, agotando hasta la última gota de fuerza, pero sin conseguir ni una sola gota. En ese momento, su madre entró con buenas noticias: ya podía ver al bebé. Amy estaba encantada, pero insistió en ir sola. Al fin y al cabo, era su primer encuentro con su hijo. Reiko observó la frágil pero decidida figura de su hija y le susurró: debes aguantar. De repente, Junko llegó al hospital. Quizás las palabras de su hijo le habían dado valor. Delante de Reiko, rompió el acuerdo de compromiso en pedazos y sacó un sobre con un regalo. Esto es una muestra de mi cariño por la niña, dijo, aunque no es mucho. Reiko, volviendo en sí, intentó devolverle el dinero, pero Junko ya se había ido. Mientras tanto, Amy, de pie ante la puerta de la sala de neonatos, seguía sin saber nada de esto. Un médico se acercó para consolarla. Entra, le dijo, tu bebé te está esperando. Contemplando al recién nacido en la incubadora, la inexperta Amy se sintió algo aturdida. El médico le explicó: quizá le resulte sorprendente, pero, aunque el bebé acaba de nacer, ya es capaz de reconocer a su madre. Al oír esto, Amy introdujo lentamente la mano en la incubadora. Para su asombro, el bebé realmente agarró la mano de su madre. En ese momento, Amy ya no pudo contener las lágrimas. Por fin comprendió el significado de criar a un hijo. No dejaba de murmurar: gracias. Se lo dijo a su hija y a su propia madre. En ese momento, también decidió el nombre de la niña. El nombre simbolizaba el cielo azul. Amy anhelaba pasear con ella bajo esa profunda extensión azul. El médico también le explicó a Amy el estado actual de la niña. Nacida un mes antes de tiempo, la niña aún no podía alimentarse por sí misma y dependía de un tubo para nutrirse. Además, su peso era demasiado bajo. Solo podría recibir el alta cuando alcanzara los 2.500 gramos. Amy le preguntó al médico qué podía hacer para ayudar. El médico le aconsejó que se centrara primero en recuperar su propia salud. Si pudiera producir leche materna, sería ideal. Podría ayudar al bebé a crecer más rápidamente. Pero Amy se sentía incapaz incluso de realizar este pequeño gesto por su hija. Justo cuando se sumía en la desesperación, una sola gota de leche cayó sobre su mano. La tocó con incredulidad. Era real. Fuera de la sala, Fumiya también se enteró del dinero del regalo. Le costaba creer que Junko, que ya tenía muchas deudas, pudiera haber conseguido una suma tan grande. Reiko intuyó que algo no iba bien y fue al piso alquilado por Junko para devolverle el dinero. Allí descubrió a Junko inconsciente en el cuarto de baño. Los frascos de medicamentos esparcidos y la nota de suicidio dirigida a su hijo a su lado lo dejaban todo claro. Tenía la intención de acabar con su vida de esa manera. Como había contratado pólizas de seguro de vida por un importe considerable, el pago no solo saldaría sus deudas, sino que también garantizaría el futuro de Ryota. Afortunadamente, la descubrieron a tiempo y le salvaron la vida. Ryota contempló a su frágil madre en la cama y comentó que era la primera vez que la veía dormir. Su madre había trabajado de sol a sol todos los días para ganar dinero. De niño, Ryota incluso había creído que ella no necesitaba dormir. Junko se despertó y explicó que su decisión de tomar las pastillas no había sido impulsiva. Si no moría, el futuro de su hijo se vería destrozado. Era el último acto de maternidad que podía realizar por él. Pero Reiko le respondió: sin ti, Ryota no encontrará la felicidad. Mientras tanto,
Los pulmones del bebé se habían infectado con bacterias. El médico les aseguró que harían todo lo posible. Amy solo podía esperar ansiosa fuera de la puerta. Fue entonces cuando Ryota la encontró. Le confesó sus sentimientos a Amy, y le dijo que no iría al instituto, sino que empezaría a trabajar, para poder criar al niño con Amy. Entonces llegó Reiko. El bebé se había recuperado por completo gracias al tratamiento de los médicos. Todos se alegraron al regresar a la casa de Amy. Ryota expresó sus planes. Fumiya se opuso: hemos aceptado que nuestra hija tenga al bebé. Pero eso no significa que aprobemos vuestra relación. Junko llegó incluso a ordenar a su hijo que volviera a casa. Ahora podéis hablar con tanta certeza. Pero dentro de 2 años os arrepentiréis. Amy insistió en que sus corazones nunca cambiarían. Junko replicó: nadie dice nunca que no va a cambiar. No paras de decir que vas a criar a este niño. Continuó: pero intenta sacar al bebé a pasear y verás si alguien te felicita. Amy se mantuvo firme en su amor por el bebé y por Ryota. Al ver esto, Junko eligió cuidadosamente sus palabras. El tiempo pasó volando y llegó un mes después. Hoy era el día del alta del bebé. Amy lo tenía todo preparado para el pequeño. Bajo la atenta mirada del personal médico, tomó al bebé en sus brazos. El médico señaló que, aunque el bebé aún era pequeño, su rápido crecimiento pronto se volvería exigente. Amy respondió suavemente: el bebé ya pesa lo suficiente. Sin embargo, en este día tan importante, Ryota no apareció por ningún lado. Resultó que había encontrado trabajo y se esforzaba diligentemente por asumir sus responsabilidades. Junko también parecía inspirada por la determinación de su hijo, aunque agobiada por una enorme deuda. Ya no contemplaba la desesperación. Con la confianza recuperada, decidió empezar de nuevo. Aunque el camino que tenía por delante prometía grandes dificultades, ya no le daba miedo.